Una de las dificultades a la hora de escribir en nuestro idioma es la ortografía que presentan algunas palabras que pueden confundirse entre sí. ¿Por qué? Son las llamadas palabras homófonas. Estas palabras son aquellas que, aunque suenan, se pronuncian de la misma forma, se escriben de forma diferente, como hecho con H y hecho sin H. Hay una gran cantidad de palabras que suenan así y que se escriben diferente. Un ejemplo es este de la H, palabras con H y palabras sin H. Hemos visto la de hecho, vamos a ver la de hasta. Hasta con H es una preposición que se emplea simplemente para delimitar un tiempo, un lugar, como el ejemplo de llegó el primero hasta la meta. Aquí vemos aquí a este amigo que está llegando a la meta en su carrera. Llegó el primero hasta la meta. Ese hasta sería con H. Sin embargo, encontramos un hasta sin H, que eso es un sustantivo y tiene dos significados. El cuerno de un toro, de un animal que cualquiera que tenga cornamenta, y también el mástil, el palo que sujeta una bandera. De ahí que se pueda decir en la oración de ejemplo que las banderas ondean a media asta en señal de luto. Como veis, tanto en el ejemplo de hecho como en el de hasta, vemos palabras que se escriben con H o sin H, dependiendo en cómo se escriban, van a significar una cosa u otra. Pero no queda aquí la cosa. En nuestro idioma la B y la V, aunque antes, siglos atrás, sonaran algo diferente, hoy en día prácticamente se escriben igual, se pronuncian igual. Un ejemplo de estas palabras que suenan, que significarían de forma diferente con V y con B sería el ejemplo de vaca. Vaca con B sería la estructura que colocamos encima del techo de los coches, de los vehículos, para llevar equipaje o maleta, como este ejemplo que vemos de este cochecito. Pero si lo escribimos con V, pues se refiere a la hembra del toro, el animal del que sacamos la leche, animal que todos conocemos. Las vacas pastan en la pradera, tenemos aquí el ejemplo. De ahí que B y V lo pronunciemos igual, pero se escriben diferente y puede generar confusión. También hay un catálogo bastante amplio de palabras a las que le ocurre esto. Para que veamos que esto a veces ocurre con más de un sonido, tenemos aquí este trío de palabras de vaya con V, vaya con B y vaya con V, pero en lugar de Y, la doble L o I, como se decía también. Vaya con V y con Y sería la forma del subjuntivo de verbo ir o una interjección de sorpresa. Aquí vemos a esta chica que muestra sorpresa y podría estar pensando, vaya, no sabía que era tu cumpleaños. Se ha quedado un poco en fuera de juego, como se suele decir, y muestra una sorpresa. Vaya con B y con Y se refiere a un fruto silvestre, a frutos generalmente de color rojo, que sale mucho en los cuentos, por ejemplo, en las películas, y podemos decir que encontramos bayas en el bosque. En esta ocasión lo escribiríamos con B y con Y. Y por último, la valla con V y con doble L, pues sería la madera, la estructura que colocamos para que delimitar un terreno, para que nadie se salte a algún lugar. De ahí que la valla es bastante alta, la tengamos que escribir de esta forma, como veis aquí con el puntero. Como hemos visto, esto de las palabras homófonas puede ser palabras que estén geminadas, es decir, que parejas de palabras, pero incluso grupos de palabras, de tres y más palabras. Otro ejemplo que vemos con la H, que significa con H una cosa y sin H otra. Ojear. Ojear con H vendría de la palabra hoja y sería pues pasar las hojas a las páginas de un libro. Es decir, leerlo por encima, hacer una lectura rápida. Ojear sin H es echar un vistazo, pero superficialmente, así por encima en algún lugar o alguna persona. ¿Qué ocurre? Que este ejemplo lo ponemos porque a veces estas palabras, como en este caso, no son muchos estos casos, pero puede ocurrir, que una palabra sea sinónima parcialmente de la otra, no totalmente,
y una incluya a la otra en el significado. Es decir, yo puedo hojear con H y sin H un libro. Es decir, puedo pasarle las páginas o puedo echarle un vistazo a ese libro, pero lo que no puedo es hojear con H un paisaje. De ahí que esta sea de las que más dificultades entrañe. Generalmente, cuando echamos un vistazo a un libro, estamos hojeando, estamos pasando las páginas y lo solemos escribir con H, pero no estaría mal si lo pusiéramos sin H, sobre todo si queremos decir eso. De ahí que esta pareja de palabras y algunas como esta entran en cierta dificultad. Antes de daros las gracias por la atención al vídeo, deciros que el español, el castellano tiene muchísimos dialectos, muchísimas hablas, en la que puede ocurrir que palabras en las que una zona no son homófonas, en otra zona sí. Por ejemplo, aquí en Andalucía hay provincias, hay territorios en los que se cecea, es decir, la S la convertimos en S. Entonces, caza, en el lenguaje oral, podemos referirnos a la caza de animales, que es como se escribiría con Z, pero también a la caza, es decir, con S, caza, podemos decir voy a mi caza, porque ceceamos. Pues puede referirse a la vivienda o decir que mañana se casa mi primo. Y es que se casa mi primo. A casa, del verbo casar, relacionado con las bodas. Eso sería un ejemplo del ceseo en ciertas provincias de Andalucía. Eh, Puede ocurrir con el ceseo en otras provincias de Andalucía, en territorio de Sudamérica, de Centroamérica. Puede ocurrir muchos fenómenos parecidos en muchos lugares, dependiendo del habla, de la forma de pronunciar que tengamos. Pero las formas principales de palabras homófonas que suenan de esta forma, donde lo digamos con H o con la B y la V, que son o la Y y la doble L, que son las que más se confunden, eh, son las que hemos visto. Así pues, os doy las gracias por vuestra atención. En la descripción del vídeo tenéis el anexo al blog de Juan Lengua y Literatura, donde tenéis una lista mucho más amplia de palabras homófonas y su significado, para que tengamos una base de datos un poquito más amplia.